Bueno, muchas gracias y gracias por el apoyo que hemos tenido de la dirección ejecutiva, de Julieta y Fernando, para el desarrollo de este proyecto. Nosotros somos una maternidad, hoy somos una maternidad que está en un departamento perinatal y tenemos experiencia en investigación clínica y en investigación básica. Hemos trabajado yo con algunos laboratorios de la Facultad de Medicina, con el último trabajo que tenemos publicado con ellos es sobre toxina Giga, en mujeres embarazadas, que damos la presencia en un grupo de mujeres embarazadas de una toxina altamente tóxica, digamos, y mortal. Pero en esto, con nuestro equipo, decidimos buscar algo que se pudiera aplicar en la población, o sea, que sirviera para curar a algún enfermo, para que gente no se muera, y decidimos con nuestro grupo implementar un programa translacional que es un tamizaje de preeclampsia en mujeres, digamos, finalizado el primer trimestre del embarazo y desarrollado en toda la región que nos toca acá, en la región séptima, digamos, de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué pasó? Con el de arriba, ¿no? Al de abajo, perdón. Bueno, ¿qué es la preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad que ocurre, es una enfermedad prevalente en el embarazo. Esto lo presento porque, bueno, acá es un grupo multidisciplinario. Es la mayor causa en el mundo por el que se enferman y se mueren las mujeres y los niños. O sea, cuando nosotros vemos esta enfermedad, que nos suena raro, que qué es, uno lo asocia con la hipertensión en el embarazo, no es solo la hipertensión, es una enfermedad que va más allá y genera 100.000 muertes maternas en todo el mundo. Y esto es lo que pasa en la Argentina, que está acá. Fíjense, este es el último, una estadística creo que es 2018, 202 mujeres murieron en la Argentina, en rojo están las que se murieron por preeclampsia, o sea, el 20% de las muertes casi en la Argentina son por preeclampsia. Y las mujeres se mueren de esto, de coagulopatía, de falla renal hepática y accidente cerebrovascular. Y a los chicos no les va tan bien tampoco, porque 4 veces lo que a las madres se enferman y se mueren, al feto le pasa que porque tienen riesgo de falta de crecimiento fetal y por lo tanto muerte intrauterina o muerte, por prematurez. La enfermedad, en realidad, y esto lo aprendí acá con Bernardo Maskin, que hoy lo nombraron, lo aprendí con él, lo aprendimos todo nuestro equipo con él, no es una enfermedad hipertensiva, o sea, no tiene nada que ver con la hipertensión que tenemos después de adultos, como en mi caso, que tengo hipertensión. Es una enfermedad del endotelio, está dentro de las arterias, es un problema que ocurre en la placentación. ¿Por qué? Porque la placenta, en general, lo que hablaste, hay biomarcadores inflamatorios cada vez más que se pueden analizar en esta placenta de estas mujeres, y la placenta se inserta mal. Se pone mal en el útero de la madre, algo pasa con esa placentación, y la placenta es hipóxica, o sea, no tiene la adecuada cantidad de oxígeno que tiene que tener para su desarrollo. Y esta misma enfermedad desarrolla un síndrome materno y fetal, que es lo que vemos. ¿Y cómo lo vemos? Nosotros lo vemos relacionado el síndrome materno con hipertensión, la disfunción hematológica que aparece en estos pacientes, y esto que era lo que veíamos en una época que los pacientes terminaban con rotura hepática. Acá en este hospital, los primeros casos que tuvimos hace 30 años de rotura hepática no sabíamos ni por qué era, y eran por esta enfermedad. Nosotros nos parecieran que eran pacientes que venían así, que se les rompía el hígado, embarazada, etcétera, ¿no? Bueno, y tienen disminución de flujo de perfusión, tienen alteración de la creatinina y el ácido úrico, el riñón es un marcador de esto, y se marca a través específicamente de algo que le aparece, que es la proteinuria, que es, digamos, la aparición de proteínas en orina. Y el síndrome fetal aparece por alteración de la circulación placentaria, que nosotros lo podemos ver, midiendo al feto, digamos, y midiendo la circulación en la placenta, y el crecimiento fetal que se establece por lo que se llama restricción de crecimiento, la falta de líquido amniótico, y el Doppler, que es un estudio que nosotros hacemos que empieza a tener parámetros patológicos. Por lo tanto, tratamos de llevar esto a la práctica y con todo el equipo nuestro, que después lo voy a mostrar, hicimos un diseño de estudio, una investigación translacional con un diseño longitudinal, analítico y prospectivo que consiste en implementar este screen de preeclampsia entre la semana 11 y 14 de la gestación embarazada en la región séptima de la provincia de Buenos Aires y buscar en estas pacientes que nos dé positivo este screening el desarrollo de algunas acciones específicas. Y como otro objetivo es buscar, digamos, las pacientes que van a desarrollar
restricción de crecimiento intrauterino en las mismas semanas. O sea, esto es algo, yo le digo, esto es algo que se hace, sí, se hace en la Argentina, pero ¿quiénes acceden a esto? Acceden mujeres de alto nivel adquisitivo y con financiadores que financian estos estudios. O sea, estamos hablando de estudios de alto costo. Esto vamos a hacer uno de los primeros hospitales nacionales que va a traslacionar una investigación que se va a hacer acá, un desarrollo propio que se va a hacer acá, a toda una región del conurbano. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres que se mueren de esto son mujeres con dos motivos. Son mujeres pobres y son mujeres con falta de accesibilidad a un sistema sanitario adecuado. Entonces, esta es la idea y el objetivo que pusimos en esta investigación. El estudio lo vamos a desarrollar acá, entre los servicios de bioquímica y de obstetricia, y fundamentalmente en la sección nueva de medicina fetal, que la dirige el doctor Marcelo Aguilar. La población objetivo van a ser personas gestantes que cursan el primer trimestre del embarazo, provenientes, dijimos, del primer nivel, o sea, de las salas periféricas, y del segundo nivel. Nosotros tenemos hospitales municipales y de segundo nivel de atención que van a concurrir acá al hospital a hacerse el estudio. Y el tamaño de la muestra, ¿cómo lo decidimos? O sea, sacamos un tamaño de muestra objetivo por la cantidad de preeclampsias que tenemos en el hospital. ¿Pero qué pasó? En los últimos años está bajando la natalidad en la Argentina. La natalidad está bajando muchísimo en la Argentina por diferentes motivos, que son la excelente implementación que se ha llevado de todos los programas de salud reproductiva. Y en general, de ese número que nosotros tenemos de preeclampsia en el hospital, no van a ser esas preeclampsias en el hospital. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver del operativo que podemos hacer, porque si no, esto fracasa porque no las puedes hacer. Es decir, vamos a hacer tantas y no las podemos hacer. Entonces dijimos, bueno, nosotros podemos hacer 10 estudios por día. 10 estudios por día y lo vamos a hacer 2 días por semana. Entonces llevamos a tener un tamaño de la muestra en el primer objetivo que tenemos de más o menos 880 pacientes, 1000 pacientes, digamos, que vamos a testear acá en el hospital y vamos a buscar la efectividad de este screening. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste el screening? Esto es fácil, lo voy a explicar. La paciente viene, se ve la etnia, el índice de masa corporal, si tuvo antecedentes de preeclampsia en otro embarazo, y se le toma la tensión arterial y saca la tensión arterial media. ¿Bien? Después se la va a pasar a un Doppler, a un ecógrafo Doppler, y se le va a medir el índice de pulsatilidad en la arteria uterina, justo por encima de la ilíaca. Se saca el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Y acá viene el tema nuevo, que nosotros esto no lo teníamos desarrollado en el hospital, y que a través de esta gestión se consiguió la compra de estos reactivos que son muy caros. Esto en todo el mundo, cuando se habla de diagnóstico de preeclampsia, se habla del costo que tienen estos marcadores, y fundamentalmente son estos que están acá, que es el Placental Growth Factor, o sea, es una proteína que es el factor de crecimiento placentario, y otra proteína que es una proteína específica placentaria que se llama PAPA. Estas proteínas están disminuidas, como ustedes pueden ver, en las pacientes que tienen preeclampsia. Esto a su vez, esto a futuro, lo estoy hablando, vamos a plantear otro paso de esta investigación, que es establecer esta relación que hay entre el growth factor y esto que es el tiroxiquinasa like 1. Que esto generalmente es el receptor, y cuando este ratio, esta relación se altera, estas pacientes uno puede en el segundo trimestre decir, esta va a ser preeclampsia. O si una paciente se puede empezar a complicar, sé la que se va a complicar realmente. Esta es una futura investigación que podemos hacer. Pero hoy la vamos a hacer las del primer trimestre. Y esto lo llevamos a un calculador, y para esto tenemos acá médicos entrenados que están a su vez validados por una entidad que está en el King's College de Londres, que es la FMF, la Fetal Medical Foundation, y que nosotros vamos a cargar los datos en este calculador. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, vamos a cargar, esto está en el calculador, ¿no? Está en español, está en varios idiomas, esto está disponible para todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, cargamos acá
los datos filiatorios, la fecha de nacimiento de la paciente. Acá cargamos antecedentes, fíjense, talla, hipertensión crónica, historia de diabetes, lupus, etcétera, enfermedades que ha tenido la madre, paridad, cómo fue esta concepción, si fue espontánea o si fue por digamos, una concepción in vitro, una concepción por transferencia embrionaria, que tienen muchísimas más posibilidades de tener preeclampsia a estas pacientes. Y después, acá, por ejemplo, le cargamos los datos de... acá veo bastante mal, ¿no? Pero se carga la frecuencia cardíaca del feto, el tamaño fetal, el Doppler tricuspidio y hueso nasal, porque también se pueden calcular marcadores, digamos, de trisomías que puede haber, que pueden ocurrir. Se le carga la translucencia nucal, y a su vez se cargan estos valores, y se cargan en múltiples de la mediana, se expresan en múltiples de mediana estas proteínas placentarias. ¿Bien? Acá se ponen los datos específicos. Una vez que tenemos esto, se pone la tensión arterial media, también en datos de presión arterial media y en múltiples también de la mediana, y automáticamente se mandan estos datos y desde afuera nos contestan el riesgo que tiene esta paciente. ¿Bien? Entonces nosotros acá, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que se buscó para trisomías, fíjense, este es el riesgo que tenía la paciente antes de hacerse el estudio. Por ejemplo, para tener un síndrome de Down, tenía 1 en 205, y una vez que se hace el estudio todo completo, da 1 en 43. Por lo tanto, tenemos un alto riesgo en esa paciente de tener un síndrome, por ejemplo, de Down. Entonces, bueno, uno después la asesorará, la paciente, bueno, ella decidirá lo que hará con este embarazo. A punción, bueno, ese es, digamos, ahora, fíjense que también acá nos dice preeclampsia antes de la semana 34, restricción de crecimiento antes de la semana 37, o parto prematuro, que es otra de las cosas que nos da este marcador. Nosotros lo vemos acá está, digamos, en grande cómo esto nos va a aparecer. Este es uno de nuestros ecografistas que está registrado en la FMF, que es el doctor Marcelo Vega. Y fíjense, en este caso, estos serían los valores de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso específico de esta paciente, si esta paciente tenía, esta es la posibilidad que tiene de referencia de tener una preeclampsia, esta mujer nos da mucho más baja la posibilidad, porque de 1 en 200 a 1 en 6000, quiere decir que la posibilidad es baja, por lo tanto esta mujer se va a controlar en una sala común, vuelve a su atención normal. Ahora, si nos daría, por ejemplo, este caso, 1 en 100, quiere decir que está embarazada, que hoy está sanita, que no tiene nada, se tiene que controlar en un diferente consultorio, en un consultorio de alto riesgo, en un consultorio especializado para que le detecten los signos precoces de preeclampsia. Y además, a esta paciente se le va a dar aspirina. ¿Por qué se le da aspirina? La aspirina generalmente se da en dosis baja. La aspirina es captada en el estómago, en el intestino, hace un circuito enteropático e interviene en esto, que es la alteración de este equilibrio entre tromboxanos y prostaciclinas. Las prostaciclinas son vasodilatadoras que la produce fuertemente la placenta, y el tromboxano es un elemento vasoconstrictor y que provoca agregación plaquetaria y que lo segregan las plaquetas. Al pasar en poca dosis de aspirina a la circulación, se va a bloquear este tromboxano en la plaqueta y va a llegar muy poca cantidad de aspirina a la placenta, bloqueando la prostaciclina. O sea, esta sería la acción. Ahora uno dice, ¿esto baja la preeclampsia? Esto no baja la preeclampsia, baja muy poco la preeclampsia. Lo que sí que nosotros sabemos que esta paciente la vamos a buscar, y vamos a buscar otros marcadores, o sea, le vamos a tomar la presión más reiteradamente, le vamos a pedir lo que yo mostré al principio, análisis de laboratorio más frecuentemente, hepatograma, hematocrito, proteinuria. O sea, vamos a tener una fuerte búsqueda de elementos bioquímicos en estas pacientes, y en cuanto aparezca algo lo vamos a internar y vamos a interrumpir el embarazo. La finalidad es bajar, el objetivo final es bajar la morbimortalidad materna y fetal. Y esto es el metaanálisis que hay, digamos,
de baja dosis de aspirina, que si nosotros nos fijamos, estos son todos los trabajos, en algunos de estos trabajos nosotros intervenimos hace muchos años acá en el hospital, y baja más o menos a la mitad los resultados adversos cuando usamos aspirina, pero en realidad lo que baja más es el seguimiento de cerca de estas mujeres. Y lo segundo es, le vamos a dar calcio. Le vamos a dar calcio, este trabajo es un trabajo original de un argentino que está exilado, estuvo exilado, ahora es uno de los, fue director de la OMS y ahora está en Londres dirigiendo un centro muy importante de Londres, el profesor Villar. Él hizo el primer trabajo de esto y descubrió que el calcio en altas dosis, estas mujeres generalmente tienen baja ingesta de calcio y tienen mucha menos preeclampsia. Entonces, por lo tanto, le vamos a dar calcio en altas dosis, es un tratamiento muy barato que podemos dar, será 2 gramos de calcio por día, o será suplemento con cualquier suplemento de calcio. O sea, estas son las acciones que vamos a tomar en estos casos. Y estos son los investigadores, esto es lo último. Nosotros con la doctora Corominas y el doctor Alberto Ferreiro somos los investigadores principales. Los médicos que hacen medicina fetal, que van a hacer los estudios fetales con Doppler y las mediciones, son el doctor Aguilar, el doctor Vega, Sergio Cruz Díaz, la doctora Trabuco y la doctora Roxana Fuentes. En el laboratorio está la doctora Ana Coromines, Eduardo Morato, la doctora Nora León, el doctor Sergio García y el doctor Matías Villacorta, quienes harán el seguimiento de control de las pacientes que den positivas en consultorio. Guillermo Aldorino, que es el primer médico que mostré en la foto que está tomando la presión, la doctora Graciela Veroy, la doctora Estela Carral y Julián Pascale. El análisis de datos lo harán la licenciada Silvana Varela y Lucio Rívola, en nuestro centro, digamos, de datos y manejo bioestadístico del departamento, y la elaboración del informe final lo haremos los investigadores principales, conjuntamente con nuestro grupo de colaboradores de medición de eventos. Bueno, esto es lo último, y muchas gracias a todos por la atención.